placer tener la palabra de Dios para predicar hoy. Estamos en el libro de Mateo, como en nuestra serie. Estamos de vuelta en esta serie de Mateo. Entonces, al envejecerse, muchas veces las historias que contamos empiezan a repetirse, ¿cierto? Y yo no sé esa realidad porque no soy tan viejo, y esa es una broma, pueden reírse ahora en eso. Pero al envejecerse muchas veces las historias se repiten. Cada vez que hablo con mis padres en Australia, escucho las mismas historias repetidas. Y ellos no pueden recordar si me han contado esa historia desde la última vez en la que hemos hablado o no. A veces la repetición de las cosas nos puede molestar un poco, y estoy seguro, si hablan con mis hijos, lo van a decir lo mismo. Mi papá siempre dice lo mismo. Sin embargo, en la Biblia hay muchas historias que se repiten, patrones conocidos que se repiten, ideas similares, conexiones entre ellas. Y no es porque la palabra de Dios o Dios mismo no puede recordar lo que había dicho antes, o por falta de la habilidad de recordar lo que ha dicho, sino la repetición destaca, subraya, escribe en mayúsculas lo importante, el punto principal. La gran historia de Jesús incluye muchas cosas que se repiten. Generalmente, esta es una pauta, una pista a leer la Biblia bien. Generalmente, cuando algo se repite en la Biblia, es una pauta, una alarma que dice: aquí está lo importante. La repetición grita en voz alta: mira aquí. Lo importante se encuentra aquí. Jesús en su historia ha llegado para cumplir el gran plan de Dios. Sabemos eso desde el principio del Evangelio de Mateo, con la genealogía de Jesús, donde Mateo nos ha mostrado que Jesús viene de la misma línea de la promesa, la línea correcta, familiar. La narrativa también de su nacimiento también nos presenta en términos del cumplimiento. Jesús obviamente tiene que ver con el Antiguo Testamento, sabemos eso. Sin embargo, en el Nuevo Testamento y en la Biblia en general, tenemos al menos dos formas del cumplimiento. Tenemos, y por un lado, ¿cierto?, el cumplimiento preciso. Es decir, esto es eso, y hemos tenido eso en el Evangelio de Mateo. Cuando Mateo subraya, destaca, ¿cierto?, como María dio a luz a un hijo, a Jesús, eso fue para cumplir lo que decía Isaías 7:11. Mateo dice: esa profecía, esa virgen, es María, y por lo tanto, el hijo nacido de ella es el Salvador, el Mesías, el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos ese cumplimiento preciso. Esto, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento habla o se cumple en eso. Pero a la vez también tenemos un cumplimiento del patrón. Es decir, esto es decir, historias, personas, cosas que ocurren, son para ayudarnos a ver a Jesús. En vez de un cumplimiento preciso, un cumplimiento de patrón. Historias, personas, lo que se hacen, son para ayudarnos a entender a Dios y la salvación en Jesús. Y en el texto de hoy tenemos un poco de ambos. Pero más allá, en términos del cumplimiento, tenemos el cumplimiento del patrón. El patrón es un patrón que se repite con ojos
abiertos a la historia del Antiguo Testamento. Vamos a ver algo que ocurrió en la historia de Israel, ya está ocurriendo de nuevo en la historia de Jesús. Mateo quiere destacar eso, subrayar eso, ¿cierto? Y tiene que ver con Egipto. Con Egipto y el Éxodo, el gran evento del Antiguo Testamento. Mateo quiere que entendamos que el Éxodo en el Antiguo Testamento, su patrón de salvación y la liberación de esclavitud en Egipto, algo que Dios logró históricamente, tiene que ver con Jesús. Mateo quiere decir, esto es esto. Vamos a ver en el texto. Entonces vamos al texto ahora para leer. Tenemos 3 versículos solamente hoy, del Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15, que dice así. Eso ocurrió después del nacimiento de Jesús y después cuando los magos se fueron. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo quiere hablar de ambas formas del cumplimiento del texto de hoy. Pero primero queremos ver la conexión con Egipto, el trasfondo de Egipto, del Éxodo. Mateo quiere vincular la palabra del profeta Oseas, esa es la cita cierta en el texto, de Egipto llamé a mi hijo. Esa es una cita del profeta Oseas que profetizaba 800 años antes de Cristo. Un milenio tal vez después del Éxodo. Oseas, reflexionando en el evento histórico de su nación, Israel, recuerda el trasfondo de llamar a Israel de Egipto, cuando Dios salvó a Israel, adoptó a Israel como su hijo. Y Oseas está reflexionando en este evento y pensando más allá en lo que es por venir. Como Israel nació en la nación en Éxodo, así también sería la época del Mesías, de Cristo. Oseas reflexiona sobre el evento del Éxodo y espera con ansias el futuro tiempo del Mesías. Tal vez sabemos muy bien el trasfondo de Egipto y la historia del fin de Génesis y el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Si no, durante la semana sería bueno leer esa historia. Pero en el Antiguo Testamento, Egipto es donde los descendientes de Abraham terminan al fin del libro del Génesis. Esa familia, con todas las promesas de ser el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la bendición de Dios, terminan como esclavos en una tierra no suya. En vez de vivir en su tierra, con muchas personas bajo la bendición de Dios, se encuentran en la tierra de Egipto como esclavos, en esclavitud al faraón. Y Moisés, como niño, vivía bajo la amenaza de su muerte. Dios llamó a Moisés para rescatar, para guiar y liderar a Israel desde la esclavitud hacia la libertad en la tierra prometida.
Moisés como niño vivía como bebé bajo la amenaza de muerte por un rey, un líder, Faraón. Éxodo 1, 13 al 21 nos cuenta la situación en la que se intentó el faraón matar a los bebés varones israelitas, porque la tierra de Egipto está llena de israelitas. Fue un problema de inmigración. El faraón, en su intento de salvar a Egipto de los israelitas, tenía en plan de matar a todos los hijos israelitas como bebés. Moisés fue salvado por Dios de eso. Y como Faraón no tuvo éxito en su intento de matar a Moisés, tampoco Herodes tuvo éxito a matar a Jesús. Tenemos un vínculo entre la historia de Moisés se repite. Mateo está mostrándonos, tenemos un nuevo líder. Como Moisés es Jesús. Pero no es solamente llamar atención que tenemos un nuevo líder. Hay conexiones más profundas también. Años más tarde, en el Éxodo, Dios libró a los israelitas de su esclavitud a Faraón por las plagas. Y la plaga final de los primogénitos, ¿cierto? La muerte de los primogénitos llama atención en el contexto. Hay muchas cosas similares que se repiten en la historia de Israel, Moisés, en la historia de Jesús. Y este nuevo comienzo por su nacimiento, su vida y, como vamos a ver, por su muerte y su resurrección. El patrón que se repite en Mateo. El profeta, como hemos dicho, Oseas, cita, pensando, ¿cierto?, en el contexto original. Recuerda cómo Dios a través de Moisés llamó a Israel fuera de Egipto. Así cuando Mateo miró Oseas 11 y el Éxodo, es decir, el inicio de Israel como nación, él vio un patrón semejante en los primeros años de Jesús. Como dijo un autor, Mateo entiende que el antiguo Éxodo mosaico se repite y se cumple de una nueva manera. Estas conexiones en el patrón llama atención, algo importante está pasando. De Egipto llamé a mi hijo. Pero no solo se trata de Jesús como Moisés, un libertador nuevo y mejor. Sí, es así, pero hay más. Jesús mismo es en un sentido la encarnación misma de Israel, el nuevo Israel, un hijo mejor, nuevo. Al avanzar en los siguientes 5 capítulos de Mateo, vamos a ver eso con claridad. No solamente el nuevo Moisés, sino el hijo mejor y nuevo. Me gustó mucho el comentario de un héroe mío, John Stott, que dice eso. Así como Israel fue oprimido en Egipto bajo el gobierno despótico de Faraón, también el niño Jesús se convirtió en refugiado en Egipto bajo el gobierno despótico de Herodes. Así como Israel pasó por las aguas del Mar Rojo, Jesús pasó por las aguas del bautismo de Juan en el río Jordán. Así como Israel fue probado en el desierto de Sin durante 40 años, Jesús fue probado en el desierto de Judea durante 40 días. Y así como Moisés desde el monte Sinaí entregó la ley a Israel, Jesús desde el monte de las bienaventuranzas dio a sus discípulos la verdadera interpretación y ampliación de la ley.
Mateo está mostrando en esa repetición las cosas que ocurren de nuevo. Vemos ese nuevo comienzo, cómo Israel nació en el Éxodo, aquí en Jesús. Hay un nuevo comienzo. Mateo dice, piensa en el Éxodo, piensa en Jesús. Piensa en Israel, a quien Dios llama en Oseas, mi hijo, piensa en Jesús, a quien Dios llama en Mateo, mi hijo amado. Así como Israel bajó a Egipto y luego salió de Egipto hacia la tierra prometida, también el Hijo de Dios va a hacer ese mismo recorrido. Mateo está diciendo, esta historia es esta historia. La razón por la cual se van a Egipto se dice en versículo 13, ¿cierto? Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Como en el Éxodo con Faraón, como hemos visto, una conexión entre las historias. Sin embargo, sabemos, de este lado de la cruz, que Jesús sí va a morir, pero no cuando bebé, no cuando niño, va a morir. No es su momento cuando era niño, su hora viene. Y gracias a Dios, que este niño que nació, vivió y murió, pero no como bebé, en la cruz, como vamos a ver en el Evangelio de Mateo. Entonces la pregunta para nosotros es ¿por qué pasa todo eso? ¿Qué propósito tiene esto? ¿Para qué de Egipto lo llamé? Mateo mismo nos dice, para cumplir lo que dice el profeta Oseas, para seguir la historia de Israel, para tener como muchas conexiones en cumplimiento de patrón. Y vemos al menos 3 cosas importantes en términos del cumplimiento y aplicación para nosotros. El primer punto es mi hijo, como Israel. Jesús es el mejor Hijo de Dios, el nuevo Israel. Israel como nación nació en el Éxodo para que sea la nación el Hijo de Dios. Como leemos en Éxodo, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Jesús como el Hijo de Dios salió de Egipto calificado para ser el Hijo de Dios. En su bautismo escuchamos la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Jesús es el mejor Hijo de Dios, el nuevo Israel. Y no solo para fascinarnos, qué interesante eso. La meta es para que nosotros también podamos llegar a ser hijos de Dios por el Hijo de Dios. Para que nosotros como hijos de Dios adoptados podamos nacer como hijos de Dios. Nuestra redención, digamos, de nuestra esclavitud en el pecado es la manera en la que Dios nos hace sus hijos. Mi hijo como Israel en Jesús. El segundo punto tiene que ver con la idea de redención. La redención como Israel, Jesús logra una mejor redención que Moisés en el Éxodo. La redención en la historia del Éxodo llevó a cabo por la muerte de los primogénitos de Egipto. Dios, por su gran amor y fidelidad al pacto, realizó la redención histórica por juicio. Dios compró a Israel al precio de la vida de los primogénitos de Egipto. Pero en Jesús tenemos una mejor redención. Jesús lleva a cabo una mejor
redención, una redención final, total, completa. A la vez, la redención que Jesús realiza es al costo del primogénito. Un patrón que se repite. Pero en el caso suyo y la redención nuestra, Él mismo es el primogénito que dio su vida para redimir. La redención histórica de Israel en el Éxodo es la sombra de la redención que tenemos en Jesús, como el versículo clásico del Nuevo Testamento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, al encontrar a Jesús, el Hijo de Dios. Encontramos una redención mejor que Moisés. Y Colosenses 1 también reflexiona en esta redención, hablando de Jesús. Él es la imagen, Jesús mismo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades. Toda ha sido creada por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de Él, por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra y las que están en los cielos. Y la consecuencia para nosotros en esa reflexión viene ahora. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreversibles delante de Él. La redención mejor y final en Jesús realiza un cambio de estatus. Pecador, enemigo, esclavo, para ser santo, hijo, perdonado, adoptado, amigo. La redención mejor y final en Cristo nos transforma para que seamos santos. No pecadores, sino santos. Es decir, el pecado no nos define, como el Éxodo define la nación de Israel en su historia. La redención nuestra en Jesús nos define en nuestra identidad y estatus. Santos. Piensa en ti mismo de esta manera. Dios lo hace en Cristo santo. En el mundo del primer siglo, me imagino que la dinámica de postular por un lugar de ser pastor era un poco diferente al 2025, pero sí o sí había una iglesia que creo nadie quería ser pastor de esa iglesia. En Corinto, ¿cierto? Una iglesia con muchas cosas difíciles,
situaciones pastorales, pecado enorme, y Pablo, apóstol, al dirigir una carta a ellos, ¿qué dice? ¿Cómo habla a ellos? A los santos en Corinto. Porque el pecado nuestro no nos define. La liberación que tenemos en Cristo, la redención que tenemos en Cristo, nos da libertad de las consecuencias y el poder del pecado. Piensa en ti mismo, santo, en Cristo. Y al pensar en mí mismo como santo, eso me muestra que el pecado, de hecho mío, está más fuera de lugar que antes. Si soy santo ahora, ¿cómo puedo llevar mi cuerpo al pecar? El Nuevo Testamento nos dice, en las palabras de otro erudito, J.I. Packer, que dice así: el Nuevo Testamento no dice que los cristianos deban llevar una vida santa para convertirse en santos. En cambio, les dice que precisamente porque son santos, deben llevar una vida santa. Tenemos la redención como hijos y finalmente, como he dicho antes, tenemos liberación. La última parte de la aplicación para nosotros. Liberación como para Israel. Jesús lleva una mejor liberación de la esclavitud que el éxodo de Egipto. La liberación que pasó con Israel por el éxodo en la época del Antiguo Testamento nos llama atención como un patrón que se repite y nos pasa también en Cristo. Liberación no es hacer cualquier cosa, sino como el Nuevo Testamento nos habla, la liberación verdadera se encuentra en ser esclavos de Dios. Como Romanos 6 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Hemos muerto, ¿cierto? Con Cristo. Por poner nuestra fe en Cristo, hemos muerto a la vida antigua, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no somos esclavos del pecado, porque Él ha muerto, ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió al pecado, de una vez para siempre. Pero cuando Él vive para Dios. Así también, ese es el punto para nosotros. Si estás en Cristo, así también ustedes. Considérense muertos para el pecado, para vivos. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Todo el evento en Éxodo es la sombra de la realidad que tenemos en Cristo. La imagen de salir de Egipto es como un patrón sobre salir de la esclavitud al pecado, al volver a Dios. Y entonces encontrar la verdadera libertad, que según lo que dice el Evangelio y lo que dice Romanos, esa verdadera libertad se encuentra en ser esclavo, siervo de Dios. Durante los años de la iglesia han reflexionado en esa verdad, como Agustín dice, el hombre es más libre cuando solo está controlado por Dios. ¿Piensas en la libertad así? Ser libre verdaderamente es
ser controlado por Dios. La libertad del Evangelio es una libertad del pecado, no para pecar. La única libertad perfecta es servir a Dios. En los años muy recientes, la única libertad que el hombre tiene es cuando se convierte en esclavo de Jesucristo. Si queremos pensar correctamente, bíblicamente, es decir, en la libertad, necesitamos creer, recordar y vivir así. Todo el mundo quiere ser libre. Todo el mundo quiere la libertad. El Evangelio nos dice que la verdadera libertad humana se encuentra en ser siervo de Dios. Entonces, gracias a Dios por su gran obra de redención, de renovación y liberación en Cristo nuestro Señor. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu gran misericordia con nosotros, que en Cristo podemos llegar a ser hijos tuyos, que en Cristo podemos experimentar la redención final, última, total, y que en Cristo Jesús podemos llegar a ser verdaderamente libres. Ayúdanos, Padre, a vivir como siervos tuyos, que es la libertad verdadera. Ayúdanos con eso. Pedimos todo eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.